presentación. Muchas gracias por compartir este excelente panel, gente que respeto y tengo un reconocimiento personal por la tarea. Muchas gracias a Jufe y muchas gracias a Vega. Bueno, trataremos de transferir en este poco tiempo un poco lo que fue nuestra experiencia con el sistema acusatorio. Yo en realidad soy fiscal federal a cargo de los delitos de investigación de delitos complejos en la unidad fiscal Salta. Nosotros, como desafíos, y para ir al orden central, si quiere disparar un poco el debate y el mejoramiento de todas las circunstancias que estamos llevando en investigación, lo primero que quería señalarles es que el sistema acusatorio se implementó el 10 de junio del año 2019 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta y Jujuy. Tenemos 5 años en esa situación. El primer desafío fue implementar ese sistema en una región de frontera, en una provincia de frontera concretamente, donde existe un fenómeno criminal de trascendencia. La mayoría son delitos transnacionales por nuestra colindancia con Bolivia, justamente que es uno de los productores de estupefacientes, una frontera muy porosa, con difícil posibilidad de control, un movimiento importante de mercadería y personas, lo que daba muchos delitos económicos y sobre todo la posibilidad de un tráfico de personas justamente para alguna explotación sexual o laboral conforme a las necesidades de cada una de esas economías. En aquel momento, cuando se planteó este sistema acusatorio, después de 5 años, nos sentíamos un experimento. Para ser sincero, se había implementado el sistema y eso no se replicaba en ningún otro lugar. Hoy, ya hace un mes, está implementado justamente en la jurisdicción de la Cámara de Rosario y está impuesta la fecha para la Cámara de Mendoza para el día 5 de agosto, en donde estaría toda la región de Cuyo. Por lo que yo no voy a referirme ya al desafío de la implementación del sistema acusatorio, porque ya estaría en marcha justamente todo ese desarrollo, y en este poco tiempo sí me gustaría referirme a la consolidación de ese sistema acusatorio. Es decir, cuáles son aquellos parámetros o principios que concretamente en su desarrollo han empezado a tener unas nuevas aristas dentro del desarrollo de la función jurisdiccional y sobre todo en lo que a nosotros nos respecta es la investigación penal estratégica por parte del Ministerio Público. Nosotros en el sistema acusatorio tenemos 2 procesos que conviven. Por un lado, un proceso de conocimiento que está basado justamente en la verdad, sentencia y pena, es muy similar al proceso de conocimiento que veníamos desarrollando en el proceso mixto, pero a su vez ha surgido un nuevo modalidad de proceso que está íntimamente relacionado con un proceso composicional. Este proceso composicional tiene criterios, un ámbito de equidad, una verdad acordada y sobre todo tiene como finalidad una justicia restaurativa. Y es así donde en esto novedoso se tuvo que desarrollar ciertas pautas para obtener esta verdad negociada. Esta verdad en la que se le dio facultades al Ministerio Público como director de la investigación de poder tener facultades discrecionales de resolver el conflicto de manera anticipada al orden de la condena. Esto que resultó novedoso para el orden de actuación por parte del Ministerio Público terminó siendo una adjudicación de una importante responsabilidad que asume justamente los fiscales en el desarrollo de este proceso. Especialmente por el principio de oportunidad, saber asumir cuáles son las causas que vamos a llevar adelante y cuáles estamos en incapacidad de hacerlo, teniendo en cuenta como principio la lesividad penal o la lesividad y la entidad del daño al bien jurídico protegido. Eso fue un desarrollo que fue todo un desafío para el Ministerio Público, establecer pautas de principio de oportunidad. ¿Qué es lo que no vamos a investigar? ¿Qué es concretamente lo que se va a dejar
fuera del proceso penal. Y esa decisión es una decisión del ámbito propio del Ministerio Público, que tiene una revisión interna sobre su realización y que muchas veces no tiene una verificación o un orden de fiscalización del órgano jurisdiccional. Por lo que esa pauta debía ser muy precisa, establecida en base a política criminal y tener un orden de uniformidad en todo el territorio nacional. A eso vamos a conformar justamente requisitos y condiciones de esa aplicación del principio de oportunidad. La posibilidad de establecer las soluciones alternativas. Yo recién escuchaba, soy un seguidor del doctor Borinqui en todo lo que son delitos económicos, pero nuestro desafío fue utilizar las salidas alternativas de distintos tipos de delitos. Podemos utilizar la conciliación, la suspensión de juicio de prueba, delitos tributarios. Podemos tomar al Estado o al orden tributario como víctima, cuál es su grado de participación que va a tener en ese desarrollo, cuál es la oposición que podría tener. Todo eso se va construyendo en principios justamente de justicia restaurativa, pero además nos surgió un nuevo criterio, un nuevo derecho penal que también debemos tener en cuenta, que es un derecho penal premial. Este sistema y esta forma de diseño está íntimamente flexibilizada de manera tal de poder obtener principios de prevención por medio de procesos anteriores. Y esto nos ha llevado a incluir justamente algunos beneficios para quienes colaboren en esta investigación penal estratégica. En ese marco aparece justamente una de las herramientas que más se ha utilizado en el sistema acusatorio, que justamente es el imputado colaborador. Este imputado colaborador ha terminado siendo una herramienta que inicialmente surgía como un mejoramiento investigativo. Hoy, en el orden jurisdiccional, se entiende como un derecho del imputado. El imputado tiene la posibilidad de brindar información y de satisfacer el orden investigativo de modo general a los fines de obtener una ventaja. Y jurisprudencialmente no solo se ha establecido su constitucionalidad, la Cámara de Casación Penal tiene un lindo fallo sobre el análisis, sobre todo lo que constituye la legalidad del imputado colaborador, pero cuando lo fuimos a aplicar a la práctica empezamos a tener un problema justamente de cómo acreditarlo en un sistema ágil, rápido y que tiene como herramienta la oralidad masiva. ¿Cómo se incorpora esa evidencia que habíamos obtenido del imputado colaborador dentro de un proceso penal y en especial dentro de la etapa de juicio? Allí se ha empezado a verificar ciertos requemores o ciertas faltas de regulación por parte del Código Procesal Penal Federal. Recuerden que este instituto como imputado colaborador estaba establecido en las leyes especiales. Acá pasó a ser definido concretamente como un acuerdo de colaboración. Entonces los requisitos ya no se plantearon en cómo se tenía que implementar. Sí, creo que el doctor Borinqui se tenía. Sí, sí. Todo lo contrario, para nosotros. Sí. Bueno, la idea de lo que venía diciendo es que este tipo de herramientas especiales ha planteado dentro del desarrollo del sistema acusatorio toda una imaginación a los fines de la acreditación y la verificación. Ha tenido discusiones sobre su forma de implementación, cómo se debe grabar, cómo se debe instrumentar esa situación, cómo se hace contraexamen en el orden jurídico, si basta solamente la afirmación o requiere de que ese imputado colaborador en etapa de juicio ratifique los dichos establecidos, cuál es el aporte o el carácter de su declaración en juicio una vez que realizó el acuerdo de colaboración, cómo se hace algún acuerdo de pleno respecto a la pena y él ya está condenado y ha obtenido su ventaja punitiva, cómo va a declarar en el juicio, declara como testigo, declara como imputado, declara en un orden de circunstancias. También hubo
una gran dificultad y un gran desafío en tratar de conformar en el diputado colaborador cómo se desarrollaba esa declaración y cuál es la validez que tenía en el orden de la acreditación o el convencimiento de la imputación. El diputado colaborador, y así lo establece el Código Procesal Penal Federal, no puede ser prueba única, no puede ser testimonio único que sustente un orden condenatorio, sino que debe tener un orden de vinculación con circunstancias que den veracidad o credibilidad sobre la imputación o el sostenimiento de tercero. Todas esas circunstancias fueron desarrollando un desafío especial en el Ministerio Público que lleva a un orden de capacitación y sobre todo de especialización en el orden investigativo. Nuestro gran desafío no solo fue aplicar y consolidar el sistema acusatorio con principios propios de contradicción y de mediación que son muy significativos y que producen un gran cambio cultural. Yo siempre cuento que no está en el sistema acusatorio hasta que no ve el juez que ingresa a una audiencia desprovisto de la información previa del expediente a resolver en ese lugar y tener una definición, no puede llegar a ver la entidad y la importancia de esta modalidad de hacer justicia. Verlo al juez, que sea el que desarrolle, explique, justifique su fundamentación y su resolución, tanto para la parte como para el imputado, tiene un cambio cultural significativo que nosotros no estábamos llevando adelante. También nuestro desafío fue una cuestión de organizarnos, cómo internamente el Ministerio Público llegó a llevar adelante justamente este proceso o diseño procesal, porque tuvimos que modificar y surgió un instituto que para nosotros, por lo menos en lo personal, considero que es lo más valioso que trae el sistema acusatorio en el ámbito del Ministerio Público, que se llama el fiscal del caso. Nosotros, quien interviene inicialmente en el proceso, lo lleva en las distintas instancias hasta la etapa de juicio. Esto produjo un mejoramiento significativo en la producción de juicio. Hubo los compartimentos de estanco que tenían los fiscales de instrucción y los fiscales de juicio, llevaba a que muchas veces la tarea del fiscal de instrucción era elevar la causa a juicio. Y el fiscal de juicio muchas veces consideraba que lo que se le traía no tenía el dinero suficiente como para sostenerlo en el juicio. Eso hacía una dicotomía, pero también producía de que muchas veces el fiscal investigador había producido la recolección de evidencias que no era valorada significativamente por parte del fiscal de juicio para llevarlo. Esto ha dado un grado de responsabilidad del Ministerio Público. Solamente se lleva a juicio aquello que tiene causa probable de sometimiento y dolor de imputación. ¿Por qué? Porque quien lo lleva a juicio se hace responsable de esa imputación y se hace responsable de la carga probatoria que permita la acreditación o el conflicto. Y para no tratarme más, uno de los elementos que estamos llevando adelante el desafío es justamente el trabajo conjunto que podemos hacer en el orden investigativo preliminar, tanto las jurisdicciones federales como los fiscales provinciales. El Código Procesal Penal Federal establece la posibilidad de hacer un trabajo conjunto del orden investigativo en la recolección de evidencia y luego determinar conforme al peso de las constancias obtenidas, determinar en qué jurisdicción debería ejecutarse el desarrollo de esa etapa. Si lo llevamos a un caso actual, como el caso Loa, lo que esta gimnasia de trabajar conjuntamente hubiese permitido de que todas las hipótesis se manejen simultáneamente en jurisdicciones de forma conjunta hasta obtener cuál es la que tendría el mayor orden de entidad o de sustancia o de contundencia para recién plantearla en el órgano jurisdiccional. Todos estos desafíos terminan estableciendo de que también lleva a una utilización de herramientas especiales. Significativamente las entregas controladas, los agentes encubiertos, el agente revelador. Nosotros, quienes tienen práctica ya en este orden investigativo,
esto se ha ido eligiendo estos institutos y descartando algunos otros, pero la Junta Reguladora ha tenido mucha más consistencia en el orden investigativo y en el proceso penal federal ha terminado siendo una gran herramienta. En este orden de convivencia investigativa de dos jurisdicciones se tomó un antecedente que se fue conformando en Salta aún antes del sistema del Código Procesal Penal Federal, que fue trabajar en el orden de investigaciones de drogas en los casos del microtráfico que correspondía a la provincia y en marco al orden federal establecer un vínculo de comunicación para que esa información no caiga en un bolsón perdido. Y esto se hizo con unidades como la Procuraduría y el FINAC de comunicación es lo que se pretende realizar detrás del Código Procesal Penal Federal en el resto de los delitos. Por eso, el desafío del Ministerio Público es ir hacia una investigación penal estratégica con un orden de contundencia, realizar y aportar los recursos en aquellos casos de gran trascendencia, de importancia y de orden de acreditación, y utilizar este proceso composicional de resolución de conflicto anticipada en aquellos casos más leves, más pequeños, que permitan obtener instrumentaciones o elementos para una efectividad en los delitos.